Muy buenas, en la presentación de hoy hablaremos sobre fuente regulable, donde nuestro proyecto consta de que tenemos una entrada de 220 voltios en corriente alterna y con la ayuda de esta fuente regulable podremos pasarlo a una salida de 24 voltios con 2 amperios en corriente continua. Para la presentación, los integrantes son Quispe Guamán, Jeremy Fabricio y Solís Linares John Kennedy. ¿Para qué nos sirve? Este es un dispositivo que nos proporciona un voltaje de salida ajustable. Estas fuentes son esenciales en laboratorios y en muchas aplicaciones industriales donde se necesita un suministro de energía eléctrico. Los componentes que estaremos utilizando en este proyecto es el transformador reductor del TRAN 2P2S. Un transformador reductor es un tipo de transformador que reduce el voltaje de corriente alterna AC. Y en este proyecto donde implementamos que el voltaje de entrada es 220 voltios en AC, con el transformador nos ayuda a reducir a 24 voltios, pero también estaría en corriente alterna. El bridget convierte a la corriente alterna AC en una corriente direccional o corriente continua DC, que tiene los valores positivos o al menos no cambia de dirección. Como podemos observar, el bridget consta de 4 diodos o también conocido como puente rectificador de diodos. Y podemos observar que la entrada es AC y obtenemos una salida DC. Y en la imagen derecha podemos observar que la onda de salida es completa y en DC. Los capacitores mejoran la calidad y estabilidad de voltaje de salida, filtran el ruido, las perturbaciones y garantizan un mejor rendimiento más confiable y estable del circuito. Como podemos observar, la corriente alterna pasa por el bridget, quien lo convierte a una corriente DC, y con la ayuda de capacitores podemos obtener la tensión con menos ruido, menos perturbaciones. Y el diodo Zener es un tipo especial de diodo diseñado específicamente para operar en la región de ruptura, en lo que nos permite tener una característica de voltaje inverso bien definido. Como podemos observar, el diodo Zener tiene ánodo y cátodo. La resistencia es un componente eléctrico que se utiliza en los circuitos para limitar o controlar el flujo de corriente eléctrica. Y el transistor que estamos utilizando para este proyecto es un PNP, que es un dispositivo electrónico semiconductor que permite el paso de una señal en respuesta a otra. También puede configurar o comportar como un amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Como podemos observar en la imagen, el transistor consta de colector, base y emisor. Para el circuito estamos utilizando un integrado LM723. Es un circuito integrado CI que nos ayudará a regular el voltaje ajustable, que sea ajustable ampliamente utilizando en electrónica para proporcionar una tensión de salida constante y ajustable. Como podemos observar en la imagen, el LM723 por dentro del integrado se consta que es así. Y ahora le pasaré a mi compañero Jeremy para que nos hable sobre Bueno, en este caso vamos a trabajar con una fuente variable de 2 amperes y 24 voltios, o sea, variable de 0 a 24 voltios y también hasta 2 amperes de capacidad. Vamos a trabajar con el famoso LM723, que es un IC diseñado exclusivamente para hacer el IC regulador y el IC de control con alta estabilidad y precisión en las fuentes variables. Entonces, fíjense, esta fuente básicamente, como dijimos, tiene el LM723 como elemento central. Tiene obviamente su parte rectificador. Aquí está. Es un rectificador puente que puede ser riego discreto o puente integrado. Y aparte un transformador de 220 a 24 voltios AC. Bueno, una vez que se rectifica, pues acá tenemos aproximadamente 25 voltios en DC. De manera que estos capacitores de filtro van a tener que soportar más de los 25 voltios. Fíjense que este es el capacitor principal, el C4 de 4700 microfaradios, pero también pudo haber sido de 2200 microfaradios.
¿De qué depende esto? Pues de la capacidad máxima en corriente que puede dar la fuente. En este caso queremos una fuente de 2 amperes. Pues le colocamos un capacitor de 4700 microfaradios, que es el filtro principal, dado que si le conectamos uno de 2200 no va a permitir que sea una DC pura, sino que va a tener muchos niveles de rizado, lo cual no nos conviene y no podría trabajar en el rango óptimo que queramos. El IC-LM723 es el IC de control, es el que va a comandar estos transistores, el BD135 como driver y el 2N3055 como power de salida. Y hay que tener en cuenta que precisamente este transistor es el que más va a soportar la potencia, por lo que hay que colocarle un disipador de calor. Como ustedes pueden ver acá, la R11, que es una resistencia llamada resistencia shunt. La labor de esta resistencia es porque esta fuente está protegida contra cortocircuito y sobrecarga. Y entonces si la corriente sobrepasa más de lo estipulado en función de esta resistencia, fíjense que es de 150 milliohms, como ustedes pueden ver acá. Bueno, entonces puede ser de más o menos, todo depende del diseñador y la corriente máxima que quiera lograr. El voltaje en estas dos líneas, me refiero a el pin 2 y el pin 3, que es el CL y CS, Current Limit y Current Sense, es que el op-amp interno decide bloquear, ya que en la salida, en el pin 10 sube out, y si se bloquea la salida, pues se bloquea el transistor, por consiguiente se bloquea este, y pues no pasa nada por el voltaje de salida. Ahora a través de la resistencia 15K, me refiero a esta resistencia R12 15K, tomamos una muestra aquí en la salida, tomamos esta muestra, pues porque recuerda que este es el punto de salida como lo pueden ver ahí, tomo una muestra y esa muestra entra un divisor de tensión que está por acá, y cuando entra el divisor de tensión junto a R8 y ese punto entra al pin 4, que es el negativo del op-amp, lo cual se va a comparar con este voltaje que tenemos acá en el potenciómetro y el R7 de 560 ohmios, lo que va a la entrada positiva, como ustedes pueden seguir acá, el pin 5, el positivo del op-amp. Ese op-amp hace las veces de amplificador de error, de manera que esa muestra que tomo se la va a amplificar el error. Y ahora, como ustedes pueden ver acá, esta resistencia es en serie del pin 6. Bien, esta parte de acá, fíjense que esto es donde yo puedo variar el voltaje, el pin 6, conectado al voltaje de referencia. Pues, ¿por qué? Porque este voltaje no puede variar, porque este es mi punto de referencia con el que yo voy a comparar este punto con el punto de acá, que es el divisor de tensión, que se toma a su vez a la salida, una muestra de salida acá, y pues este sí se puede mover respecto a la carga, pero este voltaje de referencia, el pin 6, jamás se puede mover con este que va a comparar con este. Entonces la diferencia que hay entre la referencia y la muestra de salida es lo que me da un error. Ese error se amplifica y ya al interno del IC se toma acción y se hacen cambios a la salida. Y bueno, es por esto que el IC es de gran precisión y estabilidad funcional, estabilidad funcionando en modo regulador o estabilizador de voltaje. Y ahora en este pin 13, ya en esta parte de acá simplemente esta función se usa para evitar ruido, pues lo enviamos a tierra a través del capacitor. También tenemos que tener en cuenta este de acá. Yo le he colocado la resistencia R10 y el diodo Zener para, en caso de que digamos venga un voltaje mucho mayor a los 40 voltios, que es el límite de alimentación del LM723, pues se malogre, ¿no? Entonces le colocamos acá un Zener de 33 voltios, que también puede ser 36 voltios. En este caso le puse 33, en caso que haya una sobrecarga. Entonces de esta manera evitamos que trabajen en manera óptima y no se queme o le entre mucho voltaje y no pueda trabajar de una buena manera como la que queramos. Bueno, bien, estos capacitores, para finalizar, que están acá, pues complementan al filtro principal para evitar que algún ruido se cuele y pueda poner el nuevo funcionamiento de mi L723. Bueno, ahora para concluir, este fue un trabajo, la verdad, muy interesante, me ha gustado bastante. Crear una fuente regular de 24 voltios y 2 amperios utilizando el M723. Inicialmente yo lo estaba haciendo con
el 317T, pero tuve muchos errores al momento de usar el potenciómetro, ya que a veces no medía bien, entonces opté por el LM723, ya que es más preciso y la verdad me gusta bastante cómo se usa. Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta las limitaciones del chip, por ejemplo, al incorporar protecciones adecuadas y garantizar una gestión térmica eficiente para lograr un diseño robusto y duradero. Muchas gracias.